Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra en Primera de Samuel, capítulo 3. Le hemos titulado a este tema La voz de Dios. Amén. La voz de Dios. Samuel, Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo: he aquí. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Como les decía, el tema de hoy es la voz de Dios. Cuando estudiamos la palabra y cuando vemos la realidad de hoy, nos damos cuenta de que cuando el pueblo o cuando el hombre no sabía oír la voz de Dios, siempre iban de fracaso en fracaso. Y vemos aquí un gran ejemplo en este tiempo, porque si leemos la historia de Samuel o los libros históricos de Samuel, que fueron 2, entonces entenderíamos este tema de saber y no saber escuchar la voz de Dios. Mire que Samuel, en sus inicios, cuando aún empieza a servir a Dios, en su juventud, tal vez su adolescencia, aunque la historia nos muestra que desde muy niño pues lo trajeron al templo porque su madre Ana, que fue la que oró llorando delante de Dios y le dice: Señor, dame un hijo porque ella era estéril. Entonces Dios le da ese hijo y ella dice que lo iba a consagrar a Dios ese hijo, se lo iba a entregar a Dios para que le sirva a Dios. Y así fue, ella se lo entregó y es este joven llamado Samuel.
Entonces, al entregarlo a Dios, obviamente se lo entrega al encargado del templo, de la casa de Dios, que era Elí. Y Elí cuida de Samuel y lo prepara en las cosas de Dios, porque pues para eso es que Samuel había llegado. Ahora, dice que Samuel dormía en el lugar donde estaba el arca de Dios. Era un lugar especial. ¿Por qué la Biblia detalla ciertas cosas? Porque son lugares especiales, cosas muy relevantes para que nosotros como cristianos entendamos lo importante, ¿cierto? Que es conocer y saber esta historia y su contexto. Pero el tema de hoy es la voz de Dios. Y nos vamos a entrar más en esa parte. Dice que Samuel, mientras descansaba, Dios empieza a llamarlo. Yo no sé si usted habrá tenido una experiencia similar, pero les voy a decir que yo en alguna oportunidad sí la he tenido. Claro que Dios habla de muchas formas y se manifiesta de muchas formas. Y si no entendemos de una forma, Él lo va a hacer de otra y de otra y de otra hasta que entendamos. Aquí a Samuel le estaba hablando directamente. Dios, como le habló a Moisés directamente, como le habló a Abraham directamente, tal vez como le habló también a Noé directamente, porque la Biblia dice que ellos escucharon la voz de Dios. Pero qué importante es poder escuchar la voz de Dios. Porque mira, justamente Noé, por saber escuchar la voz de Dios, es que se salva él y su familia en el tiempo del diluvio. ¿De qué sirve a veces ser cristiano, venir a la iglesia, ¿cierto? Pasar por todas las leyes, requisitos y todas esas cosas que se nos enseñan, pero nunca aprendemos a escuchar la voz de Dios. Las personas que saben escuchar la voz de Dios saben discernir quién sabe oír y quién no sabe oír, porque la experiencia es la que a uno le va enseñando, ¿cierto? Es como cuando vas al colegio o a la escuela y te das cuenta quién verdaderamente aprendió y quién no aprendió. ¿Por qué? Porque cuando le hacen un examen, no pasa el examen. De todas las preguntas que se le hicieron, tal vez contesta 2 o 3 de 50 o de 100 preguntas y el resto las contesta mal. Y el que las contesta bien todas las 100 preguntas, tú dices, este sí aprendió. Y es lo mismo cuando uno que sabe oír la voz de Dios se da cuenta que el otro no la sabe oír. Por sus obras, por su comportamiento, por lo que hace y por lo que no hace. En este tiempo de la historia de Samuel, vemos claramente que nadie se escuchaba la voz de Dios. Mire lo que dice el pasaje. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. La palabra ministrar significa servir, que también significa adorar, que también significa obedecer. O sea, tiene un significado profundo la palabra ministrar. Ahora, el mismo escritor resalta esta parte y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. O sea, no servía al hombre. No estaba allí en el templo sirviendo al sumo sacerdote, al pueblo y esto que obviamente pues estamos para eso, pero lo que resalta es que él lo hacía para Dios, no lo hacía como para el hombre. Amén, hermano. Y dice, en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote, el encargado del templo. O sea, en presencia de Elí quiere decir que Elí era su maestro y él era el discípulo. Dice también, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Eso es terrible. Es terrible que la palabra de Dios escasee en la misma casa de Dios. Hoy en día se ve eso, sí, Señor.
se ve mucho show, mucho espectáculo, muchos milagros, allí llamando la atención de la gente, o sea, para llenar los locales, para llenar los templos, para atraer a la gente con fiestas, con cumpleaños, con espectáculos. Y la palabra de Dios, ¿cuándo? Danzas y todo lo que tú quieras, que nada de eso es malo. Pero lo más importante de todo esto es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan. Pan simboliza lo material. Pan simboliza lo visible, lo presente, para la carne, porque está lo espiritual y está lo carnal. Amén, hermano. Entonces Jesús decía, no solo de lo material, no solo de lo natural, no solo de lo que se ve, vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Entonces, no podemos nosotros darle el 90% del tiempo que hacemos aquí en la iglesia a todo y le vamos a dar el 10% a la palabra de Dios. No, debe ser al revés o al contrario, ¿cierto? La palabra de Dios debemos de darle, vamos a decir, el 80%. Amén, hermano. Por eso es que a mí me gusta predicar bastante, porque tengo claro lo que la Biblia enseña. Porque si vamos a predicar 15, 20 minutos, un mensaje ahí todo poco relevante, un mensaje repetitivo, un mensaje que ni oré, ni busqué la presencia de Dios, ni investigué la palabra, ni me di tiempo sino que fui corriendo. Me toca predicar y voy a predicar esto. Voy a ver cómo está la gente, voy a jalarle las orejas a los hermanos, voy a predicar eso. No, eso no es relevante. Relevante es que Dios ponga una palabra en nuestro corazón que la iglesia necesita para crecer espiritualmente. Amén, hermano. Una semilla de vida, un maná del cielo, un pan espiritual que cuando terminemos el mensaje, la gente salga pero llena de la sabiduría de Dios, para salir a enfrentarse al diablo, al mundo y a la carne, y saber discernir y saber oír la voz de Dios. Amén, hermano. Entonces, dice que la palabra de Dios, ¿qué cosa? Escaseaba. Y eso es causa de tristeza. En el tiempo de Jesús, ¿había palabra de Dios? Escaseaba. Dice que había habido un tiempo de silencio. No recuerdo ahora si fueron 400 años de silencio. Sinceramente no recuerdo el número, pero hubo un tiempo de silencio. O sea, desde el último profeta, que creo que fue Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, había habido un tiempo de silencio. Es decir, una escasez de la palabra de Dios. Cada vez que el pueblo se desviaba, cada vez que el pueblo se dejaba llevar por el mundo, sus oídos estaban escuchando el mundo, su mente estaba enfocada en el mundo, la palabra de Dios escaseaba. Y eso había pasado también con Israel. Después que Dios los sacó de Babilonia y los trajo nuevamente a la tierra prometida, Dios levantó profetas nuevamente. Ellos escucharon, no quisieron obedecer. Eran pocos los que obedecían. Y después hubo el silencio, hasta que apareció Juan el Bautista. ¿Creyeron a Juan el Bautista? No le creyeron. Fueron poquísimos los que creyeron, los que supieron escuchar la voz de Dios. Mira, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios
preparó, el pueblo que Dios había enseñado, educado en su palabra por muchos miles de años, no sabía escuchar la voz de Dios. Y cuando uno va a la palabra y mira lo que Jesús dijo, que volveremos a vivir los tiempos de Noé, yo me pregunto, ¿y en los tiempos de Noé la gente sabía escuchar la voz de Dios? ¿Verdad que no? Y el mundo estaba ya, había mucha gente en el mundo. Ya, o sea, podríamos decir que había una gran cantidad, ya habían tal vez miles o tal vez millones de personas en el mundo. ¿Y quiénes sabían escuchar la voz de Dios? Nadie. Solamente Noé y su familia. Y cuando uno va al contexto de lo que Jesús está hablando, es justamente Jesús toca ese punto de que la gente no sabe oír la voz de Dios. Y muchas veces Jesús lo dijo, ustedes saben ver los tiempos, cuando va a llover, cuando no va a llover. Cuando ven que el cielo está lleno de estrellas, no va a llover. Y cuando lo ven nublado, dicen, sí va a llover. Pero no saben ver los tiempos de las cosas de Dios. ¿Por qué no saben ver los tiempos de las cosas de Dios? Porque su oído está tapado, su entendimiento está bloqueado, porque están enfocados en las cosas del mundo. Ya viene mi cumpleaños. No estoy diciendo que sea malo, pero le damos la prioridad a eso. Ya viene fin de año. Ya viene esta fiesta y lo otro. Ya vienen las vacaciones. Ya viene mi paseo, me voy al extranjero de paseo. Oye, todo eso está bien. Pero si te desenfocas de oír la voz de Dios, allí está el gran problema. Amén, hermano. ¿Dónde estaba Samuel? ¿De paseo? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Celebrando su cumpleaños? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Qué dice la palabra? Estaba al lado del arca de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había llamado a servirle. Que cuando su madre oró por un hijo, porque ella era estéril, le dijo, Señor, dame un hijo que yo lo pondré a tu servicio. ¿Y Dios qué hizo? Se lo dio. Entonces la mamá de seguro que le dijo, Samuel, tú eres un milagro, hijo mío. Y yo te pedí a Dios para que tú le sirvas a él. Y Samuel dijo, amén, está bien, mamá. Yo serviré a Dios. El día que nosotros venimos a la iglesia, el día que nosotros nos entregamos a Cristo, el día que nosotros nos bautizamos, el día que nosotros nos convertimos en miembros activos de la iglesia, estamos haciendo lo mismo que hizo Samuel. ¿Y dónde estamos entonces? Al lado del arca de Dios, que significa la presencia de Dios, el lugar santísimo, que solo podían entrar a ese lugar los que estaban consagrados al Señor. Cualquiera no podía entrar donde estaba el arca. Era un lugar santo, era un lugar puro, debía ser la persona de corazón puro. Dice que en un momento un hombre toca el arca y al instante muere. Dice que las personas que entraban al lugar santísimo tenían que estar limpios, porque si no morían. El Señor le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies. En pocas palabras le está diciendo, tú no puedes entrar así como estás. Tú no puedes entrar con tu pensamiento natural. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio, tiene que haber una santidad, tiene que haber una consagración, tiene que haber una mente enfocada en Dios y apartarse del mundo. No podemos seguir viviendo un evangelio lejos de la voz de Dios. No podemos. Existen miles de religiones. Pero ¿cómo te das cuenta si escuchan la voz de Dios o no? Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceré. Mira,
Elí, el que estaba encargado de Samuel, tenía unos hijos, dice la historia, si tú lees el libro de Samuel. Y esos hijos no sabían oír la voz de Dios. ¿Y sabes qué hacían? Lo malo. Lo malo. Ellos tenían que vivir en santidad como sacerdotes. Ellos tenían que ser ejemplo al pueblo como sacerdotes. ¿Qué hacían? Todo lo malo que podían hacer. Metían hasta prostitutas al templo y se acostaban con ellas. Miren, hermano, el templo no era 4 paredes. El templo era un terreno grande, había dentro del templo, del lugar, del terreno, habían casas, ¿cierto? Como los templos que tienen casa pastoral, tienen áreas para trabajar con los niños, tienen cocina, pues están bien equipados esos lugares, aparte de que tienen el salón donde nos reunimos. La mayoría de iglesias tienen todo eso. El templo de Dios también tenía todo eso. Tenía habitaciones donde dormir, tenía las cocinas, tenía el patio, tenía lugares de reunión, tenía el templo, tenía el lugar santo, tenía el lugar de los sacrificios, tenía el lugar santísimo. Habían varias divisiones dentro del local. Y ellos obviamente tenían una parte donde ellos vivían, donde ellos habitaban, donde ellos descansaban. Y dice la misma palabra que allí hacían sus cosas. Los sacrificios, el lugar de los sacrificios se había vuelto un lugar de negocios, se había vuelto un lugar donde la gente llegaba con sus sacrificios y hacía negocios con ellos. La carne que debía ser sacrificada y todas esas cosas, dice que lo hacían a como ellos se les daba la gana. Y sacaban la carne y se la llevaban y no sé qué. Eran muchas cosas que ellos hacían que no estaba conforme a la palabra. De cuando Dios llama a Samuel, era uno de los pocos que estaban consagrados a Dios. Pero también dice el pasaje que él no sabía oír la voz de Dios. O sea, él estaba en el templo, él estaba sirviendo a Dios, él estaba en santidad, él podía entrar hasta donde estaba el arca, pero no sabía oír la voz de Dios, no la había oído. Es posible que yo pueda estar hasta predicando aquí, siendo pastor, siendo líder y trabajando en la iglesia y nunca haber escuchado la voz de Dios. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Hay muchas iglesias que están viviendo eso, que en un tiempo escucharon la voz de Dios también algunos y después se desviaron. ¿Cómo se desviaron? Porque empezaron a inclinarse más al mundo, a lo material. Empezaron a ver dinero, empezaron a ver carros del año, empezaron a ver viajes al extranjero, empezaron a ver muchos aplausos, empezaron a verse famosos ya en las redes sociales y se desviaron, hermano. Otra cosa que causa mucha tristeza es que a veces oímos la voz de Dios, pero no queremos obedecerla, como Saúl. Samuel va a Saúl, lo unge como rey y le dice: tú serás el rey sobre Israel, y obviamente eso sí le gustó, ¿cierto? Pero cuando ya Samuel viene y le dice: Saúl, dice el Señor que hagas esto y esto y esto, Saúl no lo hizo. Y Dios le dio una segunda oportunidad y volvió nuevamente a mandarlo a hacer otra cosa, tampoco lo hizo. Y en ese momento Dios lo desechó. Dios ya no le habló más a Saúl, ya no le dio más órdenes a Saúl. Pero Saúl siguió siendo el rey de Israel. Puede que nosotros seamos los pastores de la iglesia y Dios nos habló una vez y no le hicimos caso. Y Dios nos habló otra y tampoco le hicimos caso. Y Dios dijo: ya no estaré más con este pastor, porque no le hicimos caso. Oh, hermano, les cuento algo aquí entre nos. Veo ciudades grandes, populosas, económicamente bastante bien. Están llenas de iglesias, están llenas de profetas, están llenas de apóstoles, están llenas de
adoradores, están llenas de salmistas, están llenas de ungidos, están llenas de querubines. Pero voy a una vereda, no encuentro a ninguno de estos ungidos. Y Dios dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y dónde están esos grandes profetas que no van a predicar a las veredas? A pisar barro, a pisar polvo, a caminar 2-3 horas a pie en medio del frío, de la lluvia. ¿Dónde están? ¿Por qué no van? ¿Tienen aviones? ¿Tienen helicópteros? ¿La tienen fácil? Porque en un helicóptero, hermano, no tienes que pisar barro. Hermano. Y si tienen plata, tienen muchísimo dinero, viven en mansiones, tienen limusinas, viven bien. ¿Por qué no van a esos lugares a predicar el evangelio? Esos lugares están como abandonados. Y me viene a la cabeza la historia del rico y el mendigo Lázaro. El rico ve a Lázaro enfermo, lleno de llagas, que aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Y qué hacía el rico? Dice que hacía banquetes con grande esplendidez. Y yo veo esas iglesias grandes, de pura gente importante, famosa, apóstoles, profetas y no sé qué, haciendo grandes servicios pomposos, lujosos, y nunca en su vida han ido, o tal vez fueron hace rato, cuando no eran famosos, cuando no eran importantes, cuando no eran conocidos. Pero ahora que son importantes, conocidos, de la alta, ¿cómo se dice?, alcurnia, hotel 5 estrellas, ahora no quieren ir a las veredas a predicar la palabra de Dios. ¿Será que estos están escuchando la voz de Dios o están escuchando la voz de su corazón? Como los fariseos, como aquellos que se desviaron, dice Pablo, que llegó el momento que se dejaron llevar por los placeres y deseos del mundo. Como ese terreno donde dijo Jesús que cayó en 4 terrenos distintos la palabra y solamente en algunos dio fruto. ¿Por qué esos lugares están abandonados? ¿Por qué en las veredas no hay un templo? Fui a un lugar a más o menos 2 horas, un camino muy accidentado, bastante peligroso. Fuimos en un jeep, ¿cierto? Eso es doble tracción. Y ese carro subía a la montaña, hermano. Y habían unos huecos que el carro se iba, que parecía que ya se iba a voltear. Y unos hermanos iban ahí que oraban, mejor dicho, que se ponían a cuentas con el Señor como nunca en su vida lo habían hecho. Y llegamos al lugar donde íbamos a predicar, arriba en una montaña. La verdad es que nuestro corazón se llenaba de gozo porque nos gusta salir a predicar la palabra. Y llegamos a ese lugar, predicamos y le preguntamos a los hermanos de ese lugar: hermanos, ¿ustedes a qué iglesia van? Oh, hermano, la iglesia a la cual nosotros vamos está lejos. De aquí de donde vivimos, creo que les quedaba como a 2 horas o más en caballo, a pie mucho más. Estuvimos en otro lugar que de donde nos dejaba el carro, teníamos que ir 1 hora y media hasta donde había un templo, y la gente venía a reunirse ahí caminando hasta 3 horas para llegar al templo. O sea que si el culto era a las 9 de la mañana, ellos tenían que levantarse a las 5 para hacer su desayuno, desayunar y caminar
3 horas para llegar a la iglesia. Estaban llegando casi a las 9:30, caminando. Niños, jóvenes y hasta viejos que podían caminar. Otros venían en burro, en caballo, pero llegaban a la iglesia, hermano. Terminaba el servicio más o menos a las 11, 11:30. Emprendían a su casa. 3 horas de camino. Y cuando llegaban a su casa, recién llegaban a cocinar y cocinaban con leña. Mire, man, ¿puedes creer tú eso? Y eso lo hacían todos los fines de semana. Y estaban acostumbrados. Y te digo algo más. Eran montañas, laderas por donde ellos tenían que caminar. Subir cerros, bajar cerros. Y te digo algo más. Hacía frío. Mucho frío porque era montaña fría. Y te digo algo más, llovía. ¿Y tú crees que eso los detenía? No los detenía. Seguían caminando, usaban unos sombreros grandes, usaban unos, le llaman ponchos, que son unos abrigos que ellos mismos lo tejen de la lana de la oveja. Y lo hacen bien tupidito, como se dice, y se lo colocan. Y en los pies se ponen unos zapatos, unas chancletas, o ¿cómo es que se llaman? De llanta de camión. ¿Cómo es que se llaman eso? Bacha. Abarcas. Bueno. Oh, hermano. Y el pantalón se lo levantaban así para arriba. Cuando empezaba a llover se lo ponían hasta por acá en la rodilla. Y echaban a caminar, hermano, a la iglesia. Con su sombrero grande y caminaban hacia la iglesia. Ya cuando llegaban a la iglesia ya la lluvia había parado. Imagínate. ¿Crees que se volvían a su casa? No. A menos que todavía estén en la casa, es que ya no venían al servicio si empezaba a llover. Pero si ellos ya iban por el camino media hora, 1 hora caminando, ya no se volvían a su casa. Seguían adelante porque ellos sabían que el culto se iba a realizar. Ellos sabían que iban a encontrar la iglesia abierta. Y cuando llovía, obviamente, caminaban más despacio y el culto se hacía un poquito más tarde. Pero se hacía. Amén, hermano. Se hacía. Y eso era un campo, una vereda, como se llama acá, una montaña, un lugar prácticamente donde tú ves a la gente lejos que viene caminando así. Lejos, solo, o a veces 2 personas, o a veces con su burrito vienen trayendo carga. Es una costumbre, pero ellos allí buscaban al Señor. Digo, ¿dónde están esos que escuchan la voz de Dios? ¿Dónde están? Porque esas veredas siguen abandonadas, solas. No hay una iglesia. Y si alguien quiere abrir allá una iglesia y pide ofrenda y pide algo para abrirla, nadie quiere dar. Pero cuando piden acá en esos templos grandes, les dan un sobre y les dicen, mete aquí 500, 1 millón de pesos para que recibas un milagro. Mucha gente lo hace, hermano. Mucha gente lo hace. Yo no digo que es malo dar para la obra de Dios. Si tú tienes un sentir de darlo, hazlo. Pero saber oír la voz de Dios es saber dar. ¿En qué momento dar? ¿En qué momento servir? ¿En qué momento hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos? Amén, hermano. Sinceramente, yo veo eso y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estas veredas no tienen una buena iglesia? ¿Por qué no hay un buen pastor? ¿Por qué no hay aquí un profeta? ¿Por qué no hay un apóstol aquí en este lugar? ¿Por qué no hay un gran evangelista, de esos evangelistas que llenan coliseos, estadios? ¿Por qué no están aquí predicándole a esta gente? Y me viene a la cabeza el rico y el mendigo Lázaro. Qué tristeza.
Qué tristeza, no tenemos tiempo para Lázaro. Tenemos tiempo para la gente de nuestro nivel, de nuestra alcurnia. Tenemos tiempo para hacer nuestros grandes servicios en nuestros templos, pero no tenemos tiempo para Lázaro. Israel había caído también en eso. ¿Y Jesús qué le dijo a los fariseos? Ustedes son ciegos, guiando a otros ciegos, y cada día los hacen más cercanos al castigo, al infierno. Porque como maestros, ¿qué enseñaban ellos a la gente? El mismo Jesús les dijo: ustedes visten con ropas ostentosas, quieren los mejores lugares, buscan fama, buscan aplausos. ¿Eso es lo que buscan ustedes? ¿Eso es saber oír la voz de Dios? No, Señor. ¿Quién sabía oír la voz de Dios? Es notorio, porque el que sabe oír la voz de Dios está abierto a servir a Dios donde sea, como sea y donde Dios quiera, porque todos valemos lo mismo. La gente de la ciudad y la gente del campo vale lo mismo para Dios. Él dio su vida en la cruz por ese que vive allá en la montaña, por esa gente que allá no conoce a Cristo, por esos niños. Así sean 2 o 3 personas que viven allá a 2 o 3 horas y hay que ir a pie a buscarlos. Esos cuestan. Y la Biblia dice que Dios se alegra por una alma que se arrepiente, por un alma que es salvada. Dios se alegra. Mira que Jesús, que sabía oír la voz de Dios, cruzó, dice, el lago de Galilea para ir a buscar al endemoniado Gadareno. ¿Quién daba un peso por el endemoniado Gadareno? Nadie. ¿Quién quería ir a Jericó? Nadie. ¿Quién quería ir a Samaria? Nadie. Jesús fue. ¿Quién quería predicarle a la mujer del pozo? Nadie. Jesús fue. A veces nosotros miramos a la gente y dicen: no, este se lo va a llevar el diablo porque es drogadicto, porque es homosexual, porque es prostituta, porque es esto. Este no vale nada porque no tiene nada, más bien viene a que le den. Pues mira, que esa persona que viene a que le den, están ahí también para Dios hablarnos a través de ellos. Amén, hermano. Para que realmente nosotros demostremos si realmente tenemos el corazón de Cristo. Un Cristo que sabía darlo todo. Un Cristo que entregó su vida. Un Cristo que no se detuvo a nada, que fue a predicar a cualquier lugar y que le dio de comer a la gente, a 5,000 personas, sin criticarlos, sin juzgarlos y sin condenarlos. Saber oír la voz de Dios es algo maravilloso. El día que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, ese día nuestra iglesia va a crecer. Ese día nuestro ministerio será relevante delante de Dios. Ese día realmente podremos disfrutar de servir al Señor, porque Dios estará con nosotros, porque Dios obrará a través de nosotros, porque Dios hará grandes cosas a través de nuestras vidas. Amén, hermano. Vamos a seguir un poquito más. Dice que Samuel escuchó que le hablaban, pero él pensaba que era Elí el que le estaba hablando, porque nunca había escuchado la voz de Dios. No sabía discernir la voz de Dios. Hermano, hay que aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cómo aprendemos a discernir la voz de Dios? Siempre Dios va a tener un maestro para nosotros. Amén. Siempre va un maestro, aunque muchas veces esa persona no sea como que de nuestro agrado. Pero si esa persona camina con Dios desde hace mucho tiempo, de seguro que nos va a dar algún buen consejo. Amén. Y eso pasa con Elí. Elí le dice a Samuel: no soy yo el que te llama, es Dios. Cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: heme
aquí. Elí podía tener, lo juzgamos a veces a Elí, lo condenamos por ser un mal papá, tal vez por no guiar a sus hijos bien y por muchas otras cosas que podemos ver de Elí. Pero también habían cosas buenas en Elí, que supo educar, guiar a Samuel y llevarlo a tener una comunión íntima con Dios. Obviamente Samuel también fue obediente. Eso es importante en nosotros, que seamos obedientes a nuestros líderes. Amén, hermano. Aunque a veces no nos gusten. A veces hay cosas que, no me gusta esto del pastor. No me gusta esto de mi pastora. No me gusta esto de mi líder. Oye, hermano, no lo juzgues por el amor de Dios. Escúchalo, porque puede que te dé un buen consejo. Ahora que si te está llevando las cosas del mundo, que te dice vamos a pasear para acá, entonces no. Ahí sí no. Pero si él te da un consejo de cómo debas servir mejor a Dios, si te anima a que le dediques más tiempo a Dios, si te anima a que ayunes, a que ores, a que leas la palabra, pues te está dando un buen consejo. Amén. Y debemos escuchar. Finalmente, Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Samuel parecía que él vino por el deseo de su madre, pero cuando vemos la historia, Samuel se convirtió en un hombre muy relevante dentro de la historia del cristianismo, dentro de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel y del cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios empezó a usarlo poderosamente. Desde el momento que él empezó a oír la voz de Dios. Desde el momento que tú y yo empezamos a oír la voz de Dios, consagramos nuestra vida como lo hizo Samuel. Desde ese momento empezaremos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios hizo grandes cosas a través de Samuel. Grandes cosas a través de este siervo. Y ahí está su nombre. Y 2 libros hay que hablan de él y de las maravillas que Dios hizo. ¿Por qué? Porque supo oír la voz de Dios. Mire, hermano, el día que dejemos este mundo, que dejemos algo, que dejemos un legado, que no pasamos desapercibidos, que fuiste un buen líder, que fuiste un buen maestro, que fuiste un buen pastor, que dejaste una iglesia allá en el monte porque tú fuiste a predicar a ese lugar, que dejaste muchas personas convertidas y que conocieron a Dios en diferentes lugares, pueblos, porque predicaste por medio de las redes sociales, porque predicaste por medio del WhatsApp, del Facebook, porque predicaste, porque fuiste a muchos lugares a llevar la palabra. No te detuviste, no te detuvo nada ni nadie. ¿Por qué? Porque aprendiste a oír, porque aprendimos a oír la voz de Dios. Amén. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios y mi Rey. Háblanos, enséñanos a oír tu voz. Enséñanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Que no caigamos en el error, Señor, de amar el mundo, sus placeres, sus deleites. Señor, que eso no nos robe el tiempo, nos desenfoque de tu voluntad. Que nuestros oídos siempre estén prestos para oír tu voz. Que nada bloquee nuestra voz para oír, nuestros oídos para oírte, Padre. Que sepamos orar, porque a veces oramos, simplemente le llamamos oración a hablar y hablar y hablar,
y no a oír tu voz. Cuando debemos nosotros acercarnos más para oír que para traer el sacrificio de los necios. Padre, queremos oír cada día más y más tu voz. Llénanos, enséñanos a amar tu palabra, tus leyes, a amar tu casa, a dedicar más tiempo a estudiar la palabra que a otras cosas. Que le demos el lugar más importante a tu palabra en nuestras reuniones en el templo. Que le demos más importancia a tu palabra en nuestros tiempos de oración. Que podamos orar 20 minutos y media hora de estudio de tu palabra, o tal vez una hora. Padre, que podamos buscar conocer más y más tu palabra, estudiar profundamente el conocimiento de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, Señor. Háblanos, Padre, que tu siervo oye. Háblanos, Señor, que aquí estamos dispuestos a oír y a obedecer y a hacer lo que tú nos mandes hacer, Señor. Gracias te damos por nuestra iglesia. Gracias te damos por la iglesia madre, la iglesia Belén. Gracias te damos por el privilegio de darnos esa obra ya en la vereda La Negra. Padre, gracias por usarnos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tu siervo, que como llamaste a Samuel, nos has llamado a nosotros. Padre, gracias, aquí estamos delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a